Lo primero que vamos a hacer va a ser anotar todos los datos que nos dice el problema. Tenemos que parte con una velocidad inicial de 40 metros por segundo en el eje X y de 0 metros por segundo en el eje Y. Acá está nuestro sistema de referencia. Y nos dice que la aceleración en el eje Y es de 2,5 metros por segundo al cuadrado. El objeto únicamente está acelerado en el eje Y, no en el eje X. Y tenemos una segunda situación donde transcurridos los 8 segundos ya tenemos un vector B, que va a ser nuestra incógnita, y dos componentes de velocidad, la componente X y la componente Y. La aceleración siempre estuvo actuando de la misma forma. Nosotros tenemos que nuestra aceleración es igual a 0 en su componente en X y menos 2,5 metros por segundo en su componente en Y. Esto es por nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia es positivo hacia el norte y la aceleración es hacia el sur. Nosotros como objetivos tenemos básicamente que averiguar cuánto vale nuestra velocidad final en X y nuestra velocidad final en Y. Para eso vamos a trabajar con la aceleración que nos dan. Vamos a decir primero que la aceleración es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. La variación de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces vamos a separarlo en componentes eso. Vamos a decir la velocidad final en X menos la velocidad inicial en X sobre el tiempo, y la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y. El tiempo, como imaginamos que arranca desde un tiempo cero, va a ser único. Vamos a ponerlo como variable t. De acá nosotros podemos empezar a despejar nuestras velocidades finales, que es lo que nosotros queremos averiguar. Entonces vamos a decir que la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Como la aceleración en X es igual a 0, nos da que la velocidad final va a ser igual a su velocidad inicial. Entonces la velocidad final en X va a ser de 40 metros por segundo. En el eje X la velocidad es constante. Y cuando vamos a la parte de la aceleración en Y, vamos a buscar despejar la velocidad final en el eje Y. Entonces decimos que la velocidad final en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el mismo eje, que es igual a 0, que es lo que nos dice el problema, más la aceleración, que vale menos 2,5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 8 segundos, perdón. Y nos da que su velocidad final es menos 20 metros por segundo. ¿Por qué menos 20 metros por segundo? Porque nuestro eje Y es positivo hacia arriba. Y si nosotros tenemos que parte de una velocidad inicial que es igual a 0, y tiene una aceleración que es hacia abajo, su velocidad va a tener un sentido hacia abajo. Entonces, como tenemos que su velocidad es hacia abajo respecto a nuestro sistema de referencia, queda como negativo. Lo que queda ahora es averiguar el módulo de la velocidad. Nosotros ya tenemos cuánto vale nuestra componente en X y cuánto vale nuestra componente en Y. Tenemos que la componente en Y vale menos 20 metros por segundo y la componente en X vale 40 metros por segundo. Entonces vamos a hacer un triángulo rectángulo donde en nuestra hipotenusa, como siempre, vamos a poner el módulo del vector, y nosotros dos catetos paralelos al eje X y al eje Y vamos a marcar la velocidad en X y la velocidad en Y. Cuando queremos averiguar el módulo del vector, no importa en qué dirección pongamos a los vectores, siempre y cuando los catetos sean las dos componentes de las velocidades. Entonces volvemos para atrás y haciendo Pitágoras aplicamos y decimos que la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, a eso le aplicamos la raíz, nos queda cuánto vale el módulo de la velocidad. Ahora, cuando queremos averiguar el ángulo del desplazamiento, tenemos que hacer lo siguiente. Dibujamos otro triángulo donde ponemos en los catetos las velocidades, nuestras componentes en X e Y de velocidad, y en la hipotenusa nuestro módulo de vector velocidad. Este vendría a ser el ángulo que nosotros queremos averiguar. Entonces, utilizando la tangente del ángulo, que es igual al opuesto sobre el adyacente, decimos que θ es igual a la inversa de la tangente por menos 20 metros por segundo, que es nuestra velocidad en Y, sobre 40 metros por segundo, que es la velocidad en X. Y esto nos da menos 26,6 grados. Hay que saber interpretar este ángulo y tener cuidado con qué casos ponemos ángulos positivos y negativos adentro de las operaciones trigonométricas.
En este caso no hay ningún problema, y si sabemos interpretar el ángulo. La otra forma que podemos hacer, que sabemos que no va a fallar nunca, es hacer la división de los lados utilizando módulo, poniendo todo como positivo, y después ese ángulo interpretarlo respecto del movimiento. Nosotros, sabiendo que la velocidad final iba a tener esta dirección por el esquema que armamos al principio, podemos decir que el ángulo que nos dé va a ser el ángulo respecto del eje X hacia abajo.